La estación educativa evangélica Radio Verdad le presenta el programa Historia de Guatemala. Escúchenos durante los siguientes 30 minutos. Estamos en la presentación del programa Historia de Guatemala. Particularmente estamos con la historia de Chiquimula. Y vamos a continuar en este momento que hemos estado hablando sobre los apellidos de Chiquimula. Comenzamos en esta hora con el apellido Monroy. Los Monroy llegaron de España con los monasterios de Honduras y después se trasladaron a Guatemala y a Chiquimula. Según un mensaje por medio de Facebook del licenciado Eleazar Augusto Monroy Mejía, él nos informó que en una actividad universitaria en la Universidad de San Salvador, un historiador le dijo frente a otros colegas que Monroy es un apellido de origen francés y significa mon, mi, y roi, rey. Lo correcto es Roy, rey. Ahí estaba el doctor Roberto Castillo Rojas, profesor de filosofía de la Universidad de Costa Rica y quien estudió en una universidad francesa su doctorado. Presentamos aquí una fotografía del periodista Juan Ramón Monroy Samayoa, conocido como Don Tito Monroy, y al licenciado Eleazar Augusto Monroy Mejía. Hablamos ahora del apellido Morales. Los Morales son originarios de España, quienes se establecieron en San José La Arada, Chiquimula. De ellos, don Toribio Morales, con su mujercita Julia Villeda, también de origen español, tenía una enorme multitud de ganado en el Valle de Tierra Colorada. Esto provocó la fundación de la aldea de Tierra Colorada, y de Tierra Colorada y San José La Arada provienen casi todos los Morales de Chiquimula. La madre del doctor Edgar Edmundo Cerezo Calderón era Zoila Calderón Morales, originaria de los Amates y Pala, Chiquimula. Es hija de Florentina Morales Barrera y Gabriel Calderón Girón. Su abuela era hija de Gregoria Barrera Reyes con Jesús María Morales Díaz, padre de Jesús María Morales Villeda, quizá el abuelo de este locutor. También existieron en Chiquimula otros Morales de origen indígena que llegaron de la frontera de Honduras, entre los cuales estaba el padre del profesor Antonio Martínez Morales, quien vivía también en Tierra Colorada. Presentamos ahora aquí la fotografía de don Esaú Morales y su familia. Hablamos ahora de la familia Mos. La familia Mos es otra familia de origen español y se asentaron en Quesaltepeque, Chiquimula. Entre ellos están don Chema Mos, doctor Cloveo Torres Mos y doctor Rolando Torres Mos y algunos otros. Hablamos ahora del apellido Nova. La familia Nova es también de origen español. Se asentaron en Concepción Las Minas, Chiquimula. Entre ellos están don Ángel Nova, don Froilán Nova Garza y el gran poeta ipalteco Esteban Nova. Hablamos ahora del apellido Osorio. Los Osorio son otra familia de origen español que se radicaron en la aldea de Chucho Arriba, Chiquimula. Entre ellos estaban don Mariano Osorio. Hablamos ahora de la familia Palma.
Según informaciones de Berta Palma, los Palma proceden de San José de la Arada. Su suegra se llamaba María Antonia Palma y le dio su apellido a su padre José Joaquín Palma, diferente que el autor de la letra del himno nacional de Guatemala. Don José Joaquín Palma falleció en el año 2002 a la edad de 88 años. Todo esto indica que don José Joaquín Palma nació en 1914. Es pura coincidencia el hecho de que su nombre sea igual que el nombre del autor de la letra del himno nacional de Guatemala. De esos mismos Palma es don Manuel Palma, originario de Montañuela, San José de la Arada, Chiquimula. Hablamos ahora de el apellido Paredes. Según información de don Edgar Paredes, los Paredes llegaron a Chiquimula desde Asunción Mita, Jutiapa. Entre ellos están don Ángel Paredes y su hijo don Beto Paredes. Hablamos ahora del apellido Pasos. Según informaciones de Leonel Pasos, a través de un primo suyo en Estados Unidos, los Pasos proceden de Venecia, Italia, quienes emigraron a España. En la dictadura de Francisco Franco fueron amenazados de muerte y de ahí emigraron a diferentes partes de Latinoamérica, incluso a Brasil, Argentina y Guatemala. De los que llegaron a Guatemala había dos hermanos, uno de ellos Antonio Pasos, quien era procedente de Santiago de Compostela, capital de Galicia, en la provincia de La Coruña, España. De los dos hermanos, uno se ubicó en el municipio de Hualán-Zacapa y el otro, Antonio Pasos, quien es el progenitor de Leonel Pasos, se ubicó en Olopa, Chiquimula. También se recuerda a Arturo Pasos, compañero de estudios de este locutor. Hablamos ahora del apellido Peralta. Los Peralta llegaron a Chiquimula allá por 1929, cuando comenzó a funcionar el ferrocarril. Fue don Manuel Peralta, hermano de don Armando Peralta, quien llegó a Chiquimula desde Hualán-Zacapa y se radicó aquí porque fue nombrado jefe de la agencia de la IRCA, cuyo nombre es International Railroad Company of Central America, o sea, de los ferrocarriles de Centroamérica. Don Manuel Peralta se casó con la profesora Octavila Gutiérrez y procrearon a Julio, Sergio y Rosa Oralia Peralta Gutiérrez, conocida como Chita Peralta. Don Armando Peralta fue el padre del predicador evangélico don Gamaliel Peralta. Hablamos ahora del apellido Pinto. Según la información de Juan Paz Ramírez, el apellido Pinto llegó a Chiquimula desde Andalucía, España, en el año 1550, y los Pintos se establecieron en Quezaltepeque e Ipala. Entre ellos se puede mencionar a Hermelinda Pinto. Hablamos ahora de los Portela. La familia Portela es otra familia española que se estableció en San José de la Arada y Chiquimula. Entre ellos se puede mencionar a don Beto Portela y otros. Hablamos ahora del apellido Portillo. Según la amiga Aura Friné Portillo de Ramos, don Prudencio Portillo llegó a San José de la Arada desde Santander, España, en 1880, con su hijo Bernabé Portillo Guzmán cuando tenía 10 años de edad. Bernabé Portillo Guzmán nació en el año 1870 y murió en 1953. Fue el primer alcalde de San José de la Arada. De su descendencia se puede mencionar a don Bernabé Portillo, catedrático de los institutos de señoritas y de varones Inso e Imbo. Llegamos ahora al apellido Quijada. La familia Quijada es otra familia de descendencia española y se radicaron primordialmente en la ermita Concepción Las Minas, Chiquimula. Hablamos ahora del apellido Retana. Los Retana son originarios de Jutiapa. Entre ellos están Rafael Mata Retana, Francisco Retana y el locutor y periodista Edgar Monroy Retana.
También está entre ellos Pancho Retana. Hablando ahora del apellido Reyes, los Reyes son originarios de Ipala, Chiquimula. Entre ellos están Gregoria Barrera Reyes, quien era hija de Francisca Reyes, hija de Brígida Reyes. Hablamos ahora del apellido Rodas. De los Rodas se tiene poca información, pero entre ellos existieron don Chico y don Goyo Cetino Rodas, radicados en el barrio La Democracia Chiquimula. Don Chico y don Goyo fueron fusilados para el tiempo de la Guerra de Liberación del coronel Carlos Castillo Armas, porque eran unos de los principales líderes del Partido Comunista. Es interesante notar que don Chico Cetino, como un mes antes de su fusilamiento, se había reconciliado con Dios y apartado de la política, pero los de la Liberación no conocían ese detalle. Don Chico, un momento antes del fusilamiento, pidió permiso para orar y se lo concedieron. Al momento de su fusilamiento, contó uno de los fusileros a este autor que ellos sentían que no le podían disparar. Eso fue por el poder de la oración que había hecho, pero al fin le tiraron y murió. Hablamos ahora de la familia Roldán. Según informaciones de Denis Roldán, la familia Roldán es de origen español de la época colonial. Los Roldán acapararon Zacapa, Río Hondo y Gualán, así como en otras regiones de Guatemala. Hablamos ahora del apellido Rosales. De la familia Rosales se tiene poco conocimiento, pero varios de ellos han radicado en el barrio Sasmoa Arriba de Chiquimula. Entre ellos se puede mencionar al cantante César Rosales, Marina Rosales y el profesor Mario Rosales, ex maestro de este locutor. Hablamos ahora del apellido Ruano. La familia Ruano llegó a Chiquimula desde Jalapa y entre ellos están don Alfredo Ruano, la profesora María Teresa Sea Ruano y la familia Bonilla Ruano. Hablamos ahora del apellido Rubayos. Los Rubayos son otra familia de origen español que se radicaron en la ermita Concepción Las Minas Chiquimula y en Nueva Anguiatú. Hablamos ahora de la familia Ruiz. De la familia Ruiz hay varias ramas. Unos llegaron de Honduras y otros probablemente de Jutiapa. Hablamos ahora de la familia Samayoa. Los Samayoa vienen de los españoles que se asentaron en Estanzuela y San Nicolás de Zacapa. En Chiquimula hay dos familias Samayoa, los Samayoa de don José Luis Samayoa Barrios, quienes son originarios de Quetzaltenango. También están los Samayoa de don Beto y don José María Samayoa. Hablamos ahora del apellido Sandoval. Los Sandoval son originarios de España y se radicaron en Vado Hondo y Santa Elena, Chiquimula. Están emparentados con los Machorro. Los Machorro y Sandoval son parientes cercanos de este autor. Hablamos ahora del apellido Sarmiento. Según la información de la amiga Carmen Sarmiento, su abuela de apellido Sarmiento llegó de San Juan Ermita. Según don Henry Aníbal Sarmiento Pinto, los Sarmiento llegaron primero a Olopa. Llegó don José Dolores Sarmiento. El parque de San Esteban lleva su nombre. Tienen origen de Argentina y España. Su hija fue Zoila Sarmiento, madre de Héctor Sarmiento, conocido como Teto, Margarita Sarmiento y Ezequiel Sarmiento. Está también Abel Sarmiento, quien participó de la Guerra de Liberación Nacional y tiene un hijo que es piloto aviador. Además están doña Carmen Sarmiento y su hijo David. En tiempos políticos difíciles, David Sarmiento andaba borracho en el puente Belice y comenzó a gritar ¡Viva Arévalo! Unos soldados que lo escucharon lo golpearon salvajemente y a culatazos le quebraron la columna vertebral, de modo que quedó impedido para toda su vida. Hablamos ahora del apellido Soto. La familia Soto de don Alfredo Soto Alvarado son originarios de Salamá, Baja Verapaz. Se sabe que el apellido original era Sotó,
el cual degeneró a Soto. Don Alfredo Soto Alvarado llegó a Chiquimula en los años 50 y se casó con una chiquimulteca, ante lo cual él adoptó a Chiquimula como su tierra y fue muy apreciado en Chiquimula por su labor altruista, artística y social. Llegamos al año 1834 con la familia Zucchini o Zucchino. El año 1834 está marcado por la llegada desde Italia de los primeros de la familia Zucchino, que posteriormente se llegó a identificar como Zucchini con I latina o Zucchini con Y. Entre 1834 a 1836 había un problema bélico entre Italia y Austria. Austria era parte de Alemania en aquel tiempo. Estaban cogiendo a todos los jóvenes de 15 años hacia arriba para llevarlos a la guerra. Huyendo de que no los llevaran a la guerra, vinieron a Guatemala muchos jóvenes italianos. Llegaban a las costas de Estados Unidos y de una vez llegaron a Yucatán, México. Se instalaron en Mérida. De ahí se vinieron a Chiquimula Félix Zucchino y Teresa Brunello. No se sabe si se casaron en Mérida o cuando llegaron a Chiquimula, pero eran muy jovencitos. En Mérida trabajaron en los campos agrícolas y así también en Chiquimula. Después se fueron a Belice. La primera hija de la pareja Zucchino Brunello se llamaba Virginia, abuela de don Chepe Lobos. Llegaron de Belice hasta Chiquimula buscando tierra para comprar. En Belice no podían permanecer porque los ingleses no querían a los italianos. En Belice construyeron el St. John College. Dicha universidad estaba en la iglesia de San Juan. Los Zucchino Brunello habían llegado a Chiquimula como en 1778. Después llegaron Luis Félix Virginia Zucchino y otro más. Don Mundo Zucchini fue la tercera generación. Raúl Zucchini es de la cuarta. Don Edmundo Zucchini trajo a Chiquimula la industria de construir calderas metálicas o peroles que se fabricaban antes solo en Europa. También heredó la industria de los arados de concha. Otros italianos que se establecieron en Chiquimula son los Baccaro, los Pasetti, los Estragá y don René Brairoli, quien tenía una refresquería junto a la farmacia Lux. En dicha refresquería tenía una rocola especial que tenía agregada encima una sinfonola muy valiosa, en la cual había muchos muñequitos músicos que tocaban en una gran orquesta al mismo tiempo que sonaba la rocola. Por ese tiempo estaba de moda la canción española Madrid, la cual se refería a la ciudad de Madrid en España, pues cada vez que la familia Madrid pasaba por ahí enfrente, cuando iban a hacer culto en el tabernáculo evangélico, sobraba quien metiera una moneda en la rocola para que tocara la canción Madrid. En ese mismo lugar de don René Brairoli tuvo el pastor de la iglesia, don José María Durán Aldana, el denominado Salón Verde, que era una especie de refresquería que se hizo muy popular entre los evangélicos de la iglesia Amigos. Referente a los Zucchini, como en el año 2015 llegó de Italia uno de los Zucchini o Zucchino e hicieron una reunión con muchos Zucchini de la región. En el año 2013 se celebraron los 300 años de la llegada de los Zucchini a Chiquimula. Se juntaron 320 personas de apellido Zucchini o Zucchino, quienes llegaron a Guatemala en 1713. El apellido Zucchini ha tenido diversas variaciones en su escritura. Se les conoce como Zucchini con Y, Zucchini con I latina, Zucchino y Zucchino. Vienen del italiano Zucchini, del latín Zuccinus, que quiere decir que canta, acompaña o que está de acuerdo. Otra etimología es
del italiano zucchini, que es el plural de zucchino, de zucca, que quiere decir ayote o calabaza. Entonces quiere decir calabacín. De ahí las diferentes formas en que se ha escrito el apellido. Hablamos ahora del apellido Tejada. La familia Tejada también es de origen español y se radicaron en Concepción Las Minas. Hablamos ahora del apellido Toledo. Según informaciones de Denis Roldán, la familia Toledo es de origen español de la época colonial. Entre ellos se puede mencionar a don Mario Toledo. El apellido Valdés. El apellido Valdés es de origen español, pero a Chiquimula llegaron de la antigua Guatemala. En Chiquimula se establecieron don Octaviano y don Ignacio Valdés. A don Octaviano se le conocía como don Tabano y a don Ignacio como don Nacho. Presentamos a continuación a la familia de don Octaviano Valdés. Hablamos ahora del apellido Vanegas. Según el amigo Ulises Vanegas Cardona, el origen del apellido Vanegas, o sea, Vanegas con vela vial o con vela levidental, y Venegas, provienen de los primeros familias que llegaron a América entre 1609 a 1613, después de la expulsión de los moros. En árabe, Vanegas significa el viajero de las dunas, y duna es una acumulación de arena. Proviene de un nombre propio que fue reemplazado posteriormente. Vanegas es de origen mozárabe, que eran cristianos del territorio musulmán de Al-Andalus, nombre que recibían los territorios de la península ibérica bajo el gobierno islámico desde el año 711 al 1492, periodo de la administración árabe sobre España. España fue libertada de los árabes a través de la llamada Guerra Santa, en la cual el Papa decretó una indulgencia total a todo aquel que matase a algún árabe. Indulgencia total significa que al morir entrarían al cielo en forma inmediata, sin pasar por purgatorio. Fue de esa manera como España logró expulsar a todos los árabes de su territorio. Los árabes dejaron una gran herencia lingüística dentro del idioma español. Todas las palabras que comienzan con al, que es el equivalente de él en árabe, son de origen árabe, tales como almohada, alfiler, alquitrán, alquimia, almuerzo, aledaño, almendra y muchos nombres como Alejandro, Alfonso, Arquímedes, Almendares, Mirza, que quiere decir hija del Shah, o sea, hija del rey. En Chiquimula, los Vanegas se asentaron en Jocotán. Hablamos ahora del apellido Vázquez. El apellido Vázquez es un apellido de la provincia vasca de España y significa hijo de Vasco. En Chiquimula se establecieron principalmente en Jocotán. Hablamos del apellido Villeda. Es un apellido de origen español. Según informaciones de la escritora Brenda Solís Fon, su bisabuelo, don Juan Villeda, era un español que llegó de España y se radicó en Tierra Colorada, la cual había sido fundada por el español don Toribio Morales, quien ya radicaba en San José La Arada, Chiquimula. Don Juan Villeda se casó con Mariquita Guzmán y procrearon a Felisa, Pastora, Rosario y Victoria Villeda Guzmán. Se radicaron en Tierra Colorada, pero después emigraron a San Jacinto. Felipa Villeda es bisabuela materna de este autor y don Juan Villeda es su tatarabuelo. Las 4 hijas de don Juan Villeda y Mariquita Guzmán nacieron en las últimas décadas de 1800. Hablamos ahora del apellido Villela. Según información del amigo Rafael Villela Ruiz, su padre le informó que los Villela fueron unos viejecitos terratenientes y con ganado que llegaron de Nueva Ocotepeque, Honduras, y se radicaron en la aldea Chorraguá de Chiquimula. Posteriormente se trasladaron al barrio de El Molino, Chiquimula.
No confundir a los Villela con los Villeda. Según informaciones en el libro Semblanza de un Patriota, que se refiere al licenciado y coronel Francisco Antonio Villela Villeda, los Villela llegaron de España y se situaron inicialmente en Cobán, Alta Verapaz, allá por comienzos del siglo XX, pero después emigraron a varias partes de Guatemala y aún al extranjero. Es de esa manera como se establecieron en el barrio del Molino Chiquimula. Como más prominentes de la familia, se pueden mencionar al licenciado y coronel Francisco Antonio Villela Villeda y al coronel Ismael Villela. El apellido Villela es una forma castellanizada del apellido vasco Villela. Viene del vocablo vasco ila, que significa pasto. Es el mismo origen de la palabra villa, que se refiere a un área rural llena de pastos. También tiene el mismo origen del apellido Villeda. Presentamos ahora aquí al coronel Francisco Antonio Villela Villeda. La estación educativa evangélica Radio Verdad le ha presentado el programa Historia de Guatemala. Habló para usted su locutor y amigo de siempre, Edgar Amílcar Madrid. Transmite la estación educativa evangélica Radio Verdad y Radio Verdad Internacional, afiliada a Radio Nederland de Holanda, con una voz de avivamiento para usted, en 4055 kHz, banda de 74 metros de la onda corta. Escúchenos también por internet y vea nuestra televisión en el canal Radio Verdad TV de YouTube. Necesitamos que reporte nuestra señal por correo electrónico a radioverdad5@yahoo.com. Esperamos su carta hoy.